Ahí sí. Todavía no se conecta Gabriela. Ahí sí está. Bueno, para todos los que no estaban, hace un ratito cuando nos habíamos conectado y tuvimos problemas técnicos, él les contaba que va a estar con nosotros Gabriela Espinosa, que es psicóloga y es sexóloga, y además está en el espectro autista para conversar de esos temas tan importantes para las personas con autismo, autistas y para las familias. También se han conectado muchos profesionales hoy día. Hola, ahora sí, ¿o no? Hola, ahora te veo. Ah, qué bueno, por fin. Porque- Y Pero estoy con puros problemas técnicos hoy día, no sé qué pasa. es que hay re mala conexión. Sí, yo tengo buen internet, pero no sé, porque falla de repente igual. Hola Paola, Sí, siempre va a pasar. sí, de repente en los momentos menos indicados, pero igual. Ahora me escucha, dice la María. Absolutamente. Sí, no, ahora te escuchas Qué perfecto. bueno. Entonces empecemos para alcanzar por el tiempo, porque al final tenemos una sola hora para poder hablar un montón de cosas que tenemos pensadas hablar hoy día, ¿cierto? Cuéntanos un Claro. poquito, Gaby, cuéntanos un poquito de ti. ¿Te volviste a pegar, Lore? Sí, todo bien, me dicen. Ya, ahora sí, ya. Preguntado que no entendí nada. De que nos cuentes un poquito de ti, a qué te dedicas, quién eres, para los que no te conocen. Ya, bueno, mi nombre es Gabriela Espinosa Conejera, soy psicóloga, ahora estoy optando por un título en sexología y además soy autista, estoy dentro del espectro desde el 2012 que tengo el diagnóstico. Asumí hace 3 años aproximadamente. Por lo mismo, empecé a ahondar un poco más en la parte de la sexualidad de las personas dentro del espectro, ya que igual lamentablemente en Chile no es algo que esté muy explorado y las familias, por lo menos con las que yo he estado familiarizándome, muchas veces son un poco resistentes o no saben en realidad cómo abordar la sexualidad de sus hijos a lo largo del ciclo vital. Y por lo menos los terapeutas o los otros profesionales que trabajan con los chicos tampoco saben de qué manera abordarla adecuadamente. Así que en eso me estoy dedicando ahora el último tiempo. Sí, en realidad, hasta para los padres de las personas neurotípicas ya es complejo el tema, o sea, no es fácil abordar porque uno a veces como padre o madre no sabe en realidad qué está pasando por la cabeza de nuestros hijos. Entonces es un tema que Exacto. uno no sabe quizás cómo abordar. Yo hice el tema, nosotros lo venimos hablando la semana con la familia de Te Abrazo y surgieron varias preguntas. En la niñez, algunas conductas en la niñez que algunos papás les preocupaban, también en la adolescencia, la identificación con algún género, esos fueron como los temas que más existían dudas. Ujú. Y eso podemos empezar a conversarlo al tiro, pero que no explique sobre las manifestaciones sexuales en De las acuerdo. diferentes edades. Ya. Muy bueno, de partida hay que definir qué es la sexualidad. La sexualidad generalmente cuando uno le pregunta a otra persona, piensa que se relaciona con el coito, o sea, con tener una relación sexual penetrativa heteronormada, es decir, entre un hombre y una mujer. Ujú. Y se olvidan además de toda la diversidad sexual y de todo lo que implica la sexualidad, que en realidad es un término, a pesar de ser una palabra, es muy amplio. Ya la sexualidad incluso abarca desde antes de nuestro nacimiento y trasciende a nosotros después de nuestra muerte. ¿Por qué antes del nacimiento? Porque nosotros venimos de una familia, de una historia, en un contexto. Entonces, nosotros luego nacemos y nos vamos a nutrir de toda la sexualidad, de todas las costumbres, de toda la cultura en general y también familiar, que es mucho más pequeñita. Y eso va a influenciar la manera en que nosotros vamos a ver el mundo y la manera en que nosotros nos vamos a identificar como personas sexuadas, ya sea hombre, mujer, intersexual, transexual, en realidad más que nada como persona. Y además la sexualidad involucra, bueno, nuestra biografía personal, la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con nuestro cuerpo y con nuestro entorno.
Entonces, viéndolo así, es muy difícil poder definir exactamente qué es la sexualidad, pero en realidad es una serie de factores que van inherentes en nosotros. Entonces, nosotros generalmente también tendemos a hablar sobre sexualidad cuando vemos algún tipo de manifestación física que involucre los genitales. Claro. Si bien eso es una parte solamente de la sexualidad, pero es solamente lo que se ve, el iceberg. Por lo menos en el trastorno de espectro autista, en la condición, hay algunas dificultades o algunos puntos que hay que reforzar. Espérame 2 segundos. Hija, no, no haga eso. Por ejemplo, tenemos la comunicación, las habilidades sociales y la significación tanto de la comunicación como de las habilidades sociales. Entonces, en el trastorno del espectro autista, muchas veces las personas quienes lo experimentamos no nos damos cuenta de las equivocaciones a nivel social que podemos cometer, producto que tenemos algún estímulo que vamos a externalizar a través del toque de genitales. Generalmente el toque de genitales se da desde siempre. Incluso hay estudios que muestran que el mismo feto se estimula los genitales. Pero hay que considerar que por lo menos hasta los 12, 13 años, cuando las personas se estimulan genitalmente, se autotocan en esa área, no lo hacen con un fin erótico. Claro. Sí con un fin que puede ser placentero, pero no erótico. No está como esa fuerza libidinal, por decirlo de alguna forma, que nosotros ya como adultos puede ser que iniciemos una masturbación o un autoerotismo por esa Claro. fuerza. En cambio, los niños pequeños solamente lo pueden hacer por un fin placentero, porque se tocaron en algún momento ahí y les agradó, o bien también para calmarse, sobre todo hasta los 6 años más o menos. ¿Ya? Entonces, considerando eso, por ejemplo, más o menos como a los 2, 3 años, los niños más pequeños empiezan a estimularse, empiezan a conocer su cuerpo y si bien uno de a poco hay que educarlos para que esas conductas las puedan realizar, pero en un contexto controlado y protegido, también es necesario que a medida que vayan creciendo, explicarles que no es solamente eso una fuente de placer. Porque a veces pueden Entonces, confundirse con estereotipias igual, ¿o no? O pueden transformarse en estereotipias. también hay niños que pueden... 2 segundos, que tengo que abrir la puerta acá, si no va a seguir molestando este chiquitito. ¿No escucha Rosita? No sé si nadie más escucha o solo la Rosita no escucha. Perdón, que mi perrita estaba golpeando la puerta y la miraba feo, no me hacía caso. Bueno, sí, algunos chicos, algunas chicas pueden desarrollarlo como estereotipia, pero también, por lo menos en los casos prácticos que yo he abordado, también se condecía con dificultades en el hogar. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas niñas, incluso fuera del espectro, tienden a tener conductas masturbatorias cuando hay estrés familiar. Por ejemplo, padres que discuten mucho, proceso de separación. Entonces, más que estereotipia, nosotros nos dimos cuenta que era un factor calmante. Con eso podían botar el estrés que había en el contexto. Entonces también hay que diferenciar muchas veces, ¿no? Como papá o como cuidador, como abuelita, como abuelito, de repente tenemos conductas que para los niños puedan ser agresivas. Y como son muy chiquititos para poder expresarlo, oye, ¿sabes qué? Me asusté, me dio pena, me angustié, lo van a hacer de una forma que ellos conozcan que va a ser a través de la estimulación genital. Por ejemplo, El punto... perdón. Una consulta, yo he visto casos de niños que se estimulan, por ejemplo, mucho en el colegio, entonces eso causa conflictos entre los apoderados y el colegio, entre los otros apoderados, y al final los niños terminan siendo un poco marcados. ¿Nos puedes dar como algún consejo como para poder afrontar esas situaciones medio desagradables en realidad? Porque niños pequeños de 6 años, por ejemplo, se tocan mucho los genitales en clase, o se bajan los pantalones, y a los padres de los otros niños les molesta y los papás se desesperan también. Claro. Bueno, sucede ese tipo de conductas, lo ideal es, claro, es hablar con la niña, sobre todo si ya tiene un lenguaje desarrollado, sino también se puede hacer a través de pictogramas. Entonces hay que explicarle la diferencia entre espacio público y espacio privado. Y si esta persona no tiene desarrollado el lenguaje, puede ser a través de pictogramas que uno le va diciendo, ya, ¿cuál es un lugar público? No sé, una plaza. ¿Cuál es un lugar privado? El baño.
Entonces, por lo menos afortunadamente la mayoría de los chicos con los que yo he trabajado tienen un lenguaje verbal, aunque sea un poco más de sentido de la edad cronológica, y hemos podido abordar bastante bien esto. Entonces, los papás, y también en este caso yo, hemos podido darles a entender que hay lugares para poder tocarse y hay lugares para no poder tocarse. Los lugares donde uno se puede tocar habitualmente son la pieza, la habitación o es el baño. Claro. Pero también para poder tocarse hay que tener una serie de procedimientos anteriores que son de higiene para poder lavarse las manos, y también hay que considerar que muchas veces los chicos que presentan trastorno del espectro autista no pueden diferenciar bien adecuadamente cuál sería un contexto privado o público. Mm. Entonces, de partida, esa es la base, diferenciar esos dos contextos, enseñarles técnicas higiénicas adecuadas, y por otra parte, algunas personas dentro del espectro, además, como tú habías dicho, pueden efectuar esta estimulación genital muchas veces. Sí. Entonces los papás, lo ideal también es que coloquen ciertos horarios, por ejemplo 15 minutos, 20 minutos, y después de eso pueden tener actividades de distracción, algún tipo de actividad que para esta persona sea placentera, algún pasatiempo, pero también hay que enseñarles, y es una cosa independientemente si presentan o no autismo, que el placer no está solamente en los genitales, sino que está a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si un niño, teníamos un caso de un chico con autismo, que él era una persona muy nerviosa, se estimulaba excesivamente los genitales y también llegó a hacerse heridas en los genitales, Sí. pero aún así quería seguir tocándolos. Y además su coeficiente intelectual era muy bajito. Entonces, de a poquito empezamos a ver qué cosas les gustaban. Y empezó a, toda la parte de los brazos, que era lo que le gustaba, empezó a acariciarse esas áreas, y con eso también le bajaba mucho la ansiedad y se dio cuenta que ahí tenía mucho placer. Entonces, en vez de acariciarse solamente los genitales, aparte que también tenía la prevención de doblarlo, y eso también le hacía mal y le causaba dolor después, se dio cuenta que en los brazos tenía un potencial increíble de placer y empezó a tener su conducta masturbatoria con los brazos, lo cual también nosotros le habíamos enseñado cuáles son las partes públicas y cuáles son las partes privadas. Y al ser una parte que era pública, también se la podía tocar en el Claro. colegio, en la casa, en la calle, y también eso le facilitó mucho la vida después en el colegio, porque también tenía esta dificultad, que inicialmente se tocaba los genitales en el colegio. Y ahí pudimos Sí. llegar a un acuerdo que cuando él tuviese como el estímulo para querer tocarse los genitales, se iba a tocar los brazos. Y para él era una fuente de placer increíble. Y además se relajaba. Súper. Y después, bueno, hablé hace un par de semanas, 2 o 3 semanas atrás, y con todo esto también del aislamiento social le ha causado mucho estrés, y empezaron ya con rutinas de masaje, que eso también Ah, le redujo, y encontró otras zonas para él que son erógenas y que le gusta acariciar. súper. Lo pudieron solucionar. Súper bien. Sí, sí. En realidad, creo que una gran dificultad que hay acá en Occidente es que solamente focalizamos el placer sexual en los genitales y olvidamos el resto de todos los sentidos. Y pensando sobre todo en las personas en condición del espectro autista, que muchas de ellas tienen muchos sentidos desarrollados y por lo tanto también puede haber un potencial erótico en ellos, independientemente de la edad. Y avanzando en la edad, la adolescencia, la adolescencia temprana, o sea, me refiero como los 8 9 años, empiezan a tener otro Ujú. tipo de conducta. Más o menos, ¿qué nos puedes contar de ese tramo etario? Es que obviamente siempre va a depender de las particularidades que tenga la persona, si tiene un coeficiente intelectual promedio, arriba del promedio, bajo del promedio. Generalmente cuando tiene un coeficiente intelectual bajo del promedio, posiblemente el desarrollo psicosexual pueda estar alterado y pueda estar retrasado. Entonces posiblemente pueda recién estar teniendo conductas Ah, exploratorias que va a tocar genitales, pero más que nada para conocer el cuerpo. O puede ser que ya al tener, por ejemplo, un coeficiente intelectual promedio o alto, pueda tener conductas masturbatorias, pero va a estar encuadrado en un contexto protegido, que va a ser el baño, la casa. Siempre va claro. a depender más que nada de si los papás lo educaron sexualmente antes, y también de las necesidades específicas que pueda tener. Entonces siempre los casos van a ir variando de persona en persona.
Y, por ejemplo, hablando sobre la identificación con los géneros, porque a veces a esa edad, Ujú. a la preadolescencia, 11, 12 años, lo que hablamos hace un rato, los jóvenes no se, las personas autistas no se diferencian tan tempranamente según el género que ellos quieren, o no saben su preferencia sexual tampoco. O sea, me refiero entre ellos mismos, entre su propia Ujú. sexualidad y su propio género, y también para con la persona que se quieren relacionar. Eso, yo por lo menos lo he visto en la práctica, en los mismos chicos que conozco, es súper habitual de que ellos no sepan si van a ser homosexuales o heterosexuales o bisexuales o pansexuales, y que no es tan común verlo en neurotípico. Siempre nosotros Sí. conversamos con los papás y como que casi todos los chicos están como con eso que no saben, y nosotros lo queremos como etiquetar. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Por qué? ¿Qué quieres? No sé, no sé, es súper común. Sí, de hecho, de acuerdo a varios estudios, generalmente la población autista presenta dificultades para poder encasillarse en algunas de estas etiquetas, pero en lo personal, yo encuentro que es innecesario buscar una categoría. ¿Por qué? Porque si tuviésemos todos una educación sexual integral, ¿eso qué quiere decir? Que desde pequeñitos, desde la cuna, nos educasen sobre educación sexual, obviamente de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a nuestras necesidades, no sería necesario yo identificarme como mujer, como pansexual, heterosexual, homosexual, o identificarme como una persona transexual, sino que simplemente como persona y que siento atracción hacia las personas. Entonces, afortunadamente, dentro de la condición del espectro autista, como no tienen esa decodificación social de, oh, me tengo que imponer una etiqueta, ellos van a comunicar, no, ¿sabes qué? Es que yo no sé si soy homo, hetero, es que igual encuentro guapo a unos chicos, pero encuentro más guapo a unas chicas. Y uno le llega a preguntar, ¿y tú eres hombre, eres mujer? Sí, pasa. No sé. Y bueno, hay de acuerdo a muchos estudios que también, hoy eso es lo que me estresa, que como las personas son autistas, dicen, no, es que tiene disforia de género. Y es como, ¿cómo disforia de género? Disforia de género significa que es una persona trans, es decir, que muchas veces el sexo biológico, que generalmente es pene o vagina o intersexual, no se asocia a la identidad de género. O Claro. sea, por ejemplo, yo nací con vulva, pero yo me identifico como un chico, es decir, soy un chico trans. Y eso, sobre todo en el autismo, se clasifica como disforia de género y es algo patologizante. Mm, Y de acuerdo a diferentes estudios, sobre todo en la adolescencia, la población autista tiende a no identificarse con los roles de género femeninos ni masculinos. Entonces están ahí, en el medio. Y tampoco a nosotros nos han enseñado que yo puedo tener género fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no es necesario que me identifique como hombre o como mujer. Quizás está al medio, quizás sea hombre y mujer, quizás algunos días yo sea más mujer y otros días sea más hombre. Y lo mismo pasa con la orientación sexual. La orientación sexual es la atracción emocional o erótica que yo puedo sentir hacia personas determinadas, ya sean de mi propio género, de otro género, de todos los géneros. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, las personas asexuales que no tienen claro. atracción por nada. Pueden estar las personas homosexuales que tienen atracción hacia las personas de su mismo género, las bisexuales que tienen atracción hacia las personas de su propio género y de otro género, los pansexuales que sienten atracción por las personas en general, que pueden ser Mm. eh, ya sea hombres, mujeres, intersexuales, transexuales, y así, por ejemplo, están los demisexuales que solamente sienten atracción erótica si hay una atracción romántica previa. Mm. Entonces, las personas dentro del espectro muchas veces tampoco sienten la necesidad de definirse, porque van a dejar que su atracción fluya. Y eso muchas veces como papá, como terapeuta, como maestro, es como, ay, el cabrito desinhibido, ¿cómo les va a Sí, gustar los niños y lo que le gusta a la niña? No, que se decida. Y muchas veces eso tampoco es necesario. es que al final es Y de hecho, una barrera perdón, sí, esa es una barrera social nomás. Al final yo creo que los neurotípicos es porque nosotros decimos ya yo nací así, o soy gay, o sea, soy lesbiana, o soy heterosexual, y es porque uno tiene que definirse, pero yo creo que ellos en ese sentido están un poquito más evolucionados y como que no les importa mucho esa etiqueta ni la sociedad, así que es más simple y al final es como que ahí nos enseñan a exacto. nosotros un poco, o sea, harto en realidad.
lo mismo. Y de hecho también hay otras personas dentro del espectro que son asexuales y yo encuentro que a nivel social es peor ser asexual que ser pansexual, bisexual o homosexual, porque es como, ¿cómo no vas a sentir atracción hacia otra persona? Y sobre todo nosotros que queremos que que sus relaciones interpersonales sean buenas, que empiecen a avanzar un poco en eso, que ser asexuales al final es como que quizás uno lo ve como más un desafío. En cambio, cuando ya ve que son Claro, sexuales de algún tipo, uno dice, bien, ella tiene algún interés, interés en el resto, porque al final no nos ve, bueno, no sí, todos, pero a veces algunos son un poco, y tienen mucha dificultad. En, sí, pero lo ideal como padre, como cuidador, como terapeuta, lo ideal es simplemente apoyarlos. Si un día dicen, soy niño, ok, me gustan los niños, ok, y si llega a cambiar de opinión, lo peor que va a pasar es que va a cambiar de opinión o va a cambiar de estilo de vestir o de comunicarse. Pero de acuerdo a los estudios, eh, un gran porcentaje de población del espectro autista se definiría como persona transexual, sobre todo el grupo que haya nacido con vulva. También dentro de la adolescencia, las personas con vulva se definían como homosexuales. Y por lo tanto también la mayoría de las personas de los estudios que estuve leyendo, las personas nacidas con vulva eran las que menos se identificaban con los roles de género, con las exigencias sociales de acuerdo a su género y no se sentían identificadas con sus pares. Y eso también, de acuerdo a otros estudios, traía muchos problemas a nivel social en el colegio. Las personas dentro del espectro tienen mayores posibilidades de sufrir acoso escolar y también eso se produce porque no quieran ni pueden identificarse con alguna cosa respecto a su identidad de género o a su orientación de género. Y eso es una triple discriminación, o sea, ya de por sí en la entidad escolar se discrimina por ser autista, por no poder ni querer definir una identidad de género ni una orientación. es una presión ahí que tienen para definirse. Y esa es la otra dificultad, el sistema escolar, a pesar que está el programa de integración escolar que no sirve para nada muchas veces, que uno dice, pucha, hay profesionales de calidad, pero no pueden actuar porque no los dejan, o hay mucha rotación, entonces tampoco es un programa que pueda servir adecuadamente y no hay una educación sexual integral que proteja y ayuda a la población autista o a la población neurodiversa en realidad. Entonces es mucho más complicado. Yo pienso igual que mientras el contexto familiar esté bien protegido en el contexto familiar y que estén bien apoyados y siempre va a ser lo principal porque, no sé, yo creo que un joven sintiéndose amado por su familia y respetado, como que siempre va a tener más herramientas para enfrentarse al resto de la sociedad, de su entorno. Al final la gente pasa y la familia queda, entonces igual tarea para todos nosotros como padres es eso, a estar siempre abiertos a la necesidad de su hijo, a escucharlos, a, a aceptar. Algunos padres incluso vemos que les cuesta aceptar un diagnóstico de autismo y a algunos les cuesta aceptar también la diversidad sexual. Y eso, ahí nos hay que trabajar mucho, siempre tener la mirada, sobre todo que sabemos que, como dices tú, que un gran porcentaje de las personas autistas son diversas sexualmente también. Entonces, tenemos que estar preparados los que son papás de niños pequeños de hablar estos temas en su casa para que los hijos se sientan cómodos en su familia, ¿cierto? De poder hablar, Pero ser quien quiere lo ser. curioso Sí, pues, lo curioso es que también hay otros estudios que dicen que si bien muchas personas dentro del espectro autista manifiestan que son más diversos a nivel sexual durante la adolescencia, no hay una diferencia significativa con la población neurotípica o normotípica en la adultez. Mm, Entonces también esos puntos tampoco se han investigado adecuadamente, entonces no sabemos por qué eso se debe. Se debe a que las personas dentro del espectro pudieron haberse adaptado a las exigencias sociales o quizás simplemente no lo han reportado. claro. Entonces, bien complicado. Y por otra parte, también los estudios revelan que muchas familias que tienen hijos, hijes, hijas dentro de esta condición, tampoco respetan la sexualidad y la menosprecian. No se dan cuenta de la importancia que sus hijos puedan tener conductas masturbatorias, que puedan descubrir el placer y de hecho no se dan cuenta de esto e invisibilizan.
De hecho, lamentablemente muchas familias que tienen hijos con esta condición los infantilizan, invisibilizan Sí. todas las necesidades que tienen. Hay una sobreprotección inmensa y por lo tanto tampoco los chicos pueden desarrollar adecuadamente la autonomía. Entonces yo creo que también es como una tarea para todos poder ver cuánta rienda yo le puedo dar a mi hijo sin que él se vaya a desbordar y sin que yo me vaya a desbordar. Porque muchas veces los chicos tienen mucho potencial y los papás lamentablemente no dejan que eso se desarrolle. Por ejemplo, yo tenía un caso de un chico que supuestamente tenía mutismo selectivo. Y digo supuestamente porque el niño hablaba, pero hablaba solamente en la casa, Claro. porque el papá en realidad como que le decía, no, 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 yo hablo por ti. El papá lo vestía, lo bañaba, le hacía todo, pero el chico no tenía ninguna dificultad mayor. Estaba cómodo. Y de hecho en la casa, al final, el papá, por sobreproteger al niño, le ha hecho un daño terrible porque el niño literalmente en el colegio depende de otra persona para ir a cualquier parte porque el papá en la casa hace todo el trabajo, hasta lo lleva al baño, le limpia el trasero y el cabro ya tiene 15 años. Siendo que él no tiene una discapacidad intelectual, debería ser leve, pero por la conducta adaptativa tan descendida que tiene, el niño yo creo que hasta que el papá no le suelte las riendas y no lo ayude a desarrollar sus habilidades sociales va a seguir así. Mira, como dice Jacqueline, los papás a veces somos el límite. Nosotros a veces somos la barrera para los jóvenes, muchas veces. Algunas veces también hay otras mamás, otros papás, otras abuelitas, otros cuidadores que en realidad yo me saco el sombrero y yo digo, wow, porque hay muchos chicos que yo conozco que veo su historial o los conozco desde que eran más pequeños y uno los ve y uno nunca imaginó que iban a llegar a ser la persona que son autónomos, que desarrollaron el lenguaje en español, porque de hecho tenía una niñita que hablaba en inglés, no hablaba español y ahora habla idiomas También es y tiene frecuente discapacidad. que ver Entonces, que es más amigable el inglés para ellos que el español, a veces. claro, o por ejemplo hay otro caso de un chico que habla alemán, que es el caso de un colega mío que me decía, este niño habla alemán y no habla español. Le digo, pero aprende alemán, po. Y efectivamente habla alemán y ahora está como con un español medio extraño, pero está hablando español de a poquito. Importante es comunicarse, tener la intención de comunicarse, Exacto. sí. Mira, también tenía otras preguntas sobre, a ver, ¿dónde tengo? Me preguntaban si existen estudios que se refieren, a ver, perdón, que no entiendo mi letra, a ver, existen estudios que se refieren que si el desarrollo psicosexual de un autista es distinto al de un neurotípico. Existen estudios de eso. Depende. Sí, hay estudios que en realidad, más que nada, a ver, lo que pasa es que lamentablemente la condición del espectro autista es extremadamente diversa. Hay personas dentro del espectro que van a tener un desarrollo psicosexual exactamente igual al de una persona normotípica. Va a ser igual. Va a estar en los mismos parámetros, más o menos la misma edad, y generalmente eso se produce cuando la persona tiene un coeficiente intelectual promedio superior Ujú. y también una conducta adaptativa promedio superior. La conducta adaptativa, perdón que no lo mencioné antes, se refiere a todas las actividades domésticas y cotidianas que una persona tiene que desarrollar para su edad. Es decir, a los 5 años yo ya tengo que saber limpiarme el trasero, más o menos bien, más o menos mal, pero me tengo que saber lavar las manos, me tengo que saber lavar la cara. Y después a los 10 años tengo que, además de hacer todas las cosas que hacía a los 5 años, poner la mesa, saber cortar, poder leer bien más o menos, poder comer sola. Entonces, si una persona puede tener un coeficiente intelectual promedio o superior y también las mismas habilidades cotidianas, posiblemente pueda también tener un desarrollo psicosexual similar, igual o mejor que una persona neurotípica. Sin embargo, cuando una persona tiene los hitos del desarrollo desfasados, por ejemplo, un niño dentro del espectro que tenga dificultades musculares o que tenga dificultades con el lenguaje y tenga el lenguaje muy retrasado, problemas con el control de esfínter y además tenga una discapacidad intelectual asociada, Ujú. posiblemente eso obviamente puede afectar la autonomía y adicionalmente va a afectar el desarrollo psicosexual y cognitivo. Pero en esto también quiero ser súper tajante, no porque una persona
dentro del espectro tenga todas las fases del desarrollo psicosexual retrasadas, va a significar de que en la edad adulta va a ser una persona dependiente. Todo va a depender de las capacidades que tenga y sobre todo del refuerzo que le vaya a dar en la familia. Porque muchas veces cuando los papás, las mamás o los cuidadores se dan cuenta que el niño está desfasado, pero muy desfasado Ujú. en sus hitos del desarrollo, también les da como el estado depresivo, no quieren ni pueden reforzarlos y tampoco tienen el interés. Entonces es una cosa que es compartida. Si yo quiero que mi hijo, mi hija, mi hija o la persona que yo cuide que está dentro del espectro y tiene el desarrollo psicosexual y cognoscitivo retrasado para su edad propiamente tal, lo mejor es poder reforzar. ¿Y cómo se puede reforzar? Porque eso igual es una pregunta que nos hacían harto. Y la adultez también, Y eso también. porque imagino que después en algún momento ellos ¿Cómo? quieren, y la adultez también, cómo se puede ir reforzando, porque a veces, oye, o no solamente los padres hacia los hijos, sino que ellos mismos, porque después me imagino que con el momento que quieren tener una pareja, también quieren tener su vida sexual activa y en algún momento se les puede ir complicando porque por no de repente poder tener un poco de dificultad en poder entender el deseo del otro. Me imagino que también ahí puede haber algún tema importante. Claro. Por lo menos dentro de las personas del espectro autista, bueno, sobre todo cuando ya son un poco más grandes, después de los 6 años se les puede aplicar un test de coeficiente intelectual y además un test de conducta adaptativa. Entonces ahí mismo uno puede pedir el informe si lo hace en el colegio, ¿Ya? pero lamentablemente en los colegios uno como psicólogo no tiene la obligación de colocar ejemplos de tareas. En mi caso, todos los informes que yo he hecho, por ejemplo, tiene dificultades, supongamos en matemáticas, en operaciones básicas. Claro. Entonces yo coloco operaciones básicas, haga sumas simples, multiplicaciones no sé qué, tiene dificultades de habilidad de planeamiento, puede, no sé, puede planificar viajes, puede planificar rutinas. Entonces lo ideal es que uno pida el test y uno diga, ya, ¿qué significa función ejecutiva? Lo googlea y dice, ya, vamos a hacer por semana, vamos a reforzar estas habilidades. Mm, Y para niños que son más chiquititos, que lamentablemente no se les puede aplicar el WISC, uno puede hacerlo de manera observacional. Ya hoy mi hijo no le gusta poner la mesa. sí. Ok, vamos a desarrollar la autonomía. Tú tienes que poner tu plato y tienes que retirar tu plato. Tenemos perro, tenemos gato. Tienes 5 años, puede recoger la caquita. Tú vas a estar encargado todos los días de ponerle agua y darle comida y recoger la caquita. Entonces son cosas tan chiquititas Sí. que nosotros muchas veces como papá, como cuidador, como terapeuta, no nos damos cuenta que podemos ayudarles y que les podemos reforzar la autonomía, la responsabilidad y a medida que vayan creciendo, otro tipo de habilidades que pueden ser mucho más complejas. Y con eso ya basta para que el niño o la niña se dé cuenta que es capaz y que puede hacer muchas cosas que son solos. Y lo otro es que muchas veces hay actividades que son mucho más complejas, que uno las puede desarrollar en conjunto y cuando uno se da cuenta que ya le agarró a la maña, a la actividad, ya sea de grafomotricidad, de motricidad fina, ejercicios físicos para poder desarrollar la motricidad gruesa, uno los puede dejar solos. Ponerles temporizado ya cuando suene tal cosa, ¿qué ejercicio nos toca? Si no sabe leer, uno puede hacerle un dibujito. Ya este dibujito significa que tú tienes que hacer tal actividad. Y así uno ir obviamente supervisando y también podemos ganar mucho en ese aspecto porque lo ideal es que los chicos también se hagan responsables de reforzar las habilidades que puedan tener descendidas. Súper. Y lo que te preguntaba, en adultos, algunos tips para poder lograr como una sexualidad plena en pareja, porque a veces es complejo para ellos comprender los requerimientos del otro, las necesidades. Sí, de partida yo creo que lo mejor, sobre todo si tienen una adecuada comprensión lectora, que puedan leer sobre habilidades sociales. Mm, Ahí hay un autor que es de apellido Caballo. Hay un libro que está gratis en internet claro. que es sobre entrenamiento en habilidades sociales, que es para personas que tienen trastornos psiquiátricos severos, entre ellos la esquizofrenia. De acuerdo a la historia del autismo, antiguamente se le relacionaba con la esquizofrenia. Entonces, entre esquizofrenia y autismo hay muchas cosas similares, sobre todo dificultad en las habilidades sociales.
Entonces, leyendo un libro sobre entrenamiento en habilidades sociales, pueden entender muchas cosas como las sutilezas de los gestos, ciertos Mm. modismos, entender la prosodia del lenguaje, entender las emociones cuando uno está hablando. Y adicionalmente también dentro del espectro tienen baja la asertividad sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces les cuesta iniciar una actividad sexual compartida. También les cuesta negarse a una actividad compartida que no quieren. Tampoco saben sobre habilidades de seducción. Entonces muchas veces encuentro que lo mejor también, bueno, aparte de leer, muchas veces es mejor tener algún terapeuta con quien puedan abordar eso. Pero yo encuentro que sobre todo, más que enfocarnos en tener interacciones sexuales compartidas, tenemos también que empezar a vernos a nosotros mismos como seres sexuales, descubrir qué nos gusta y qué no, porque muchas veces cuando llegamos a la adultez, sobre todo tenemos autismo, donde nuestra sexualidad es algo que se niega a nivel familiar, a nivel social, y pucha, en Chile lamentablemente no hay muchos estudios actualizados sobre autismo que hablen respecto a cómo erotizar el cuerpo. Lo ideal es descubrir qué nos gusta. Y para eso, inicialmente, tenemos que derribar los mitos respecto a la sexualidad en general. También tenemos que descubrir cuáles son los sentidos que nosotros tenemos más agudos. Por ejemplo, muchas personas dentro del espectro autista, toda la parte táctil la tienen muy desarrollada. Entonces ahí ya tenemos un factor de cómo poder erotizarnos. Y obviamente también van a haber partes del cuerpo que van a ser mucho más eróticas y mucho más placenteras tocar. Entonces ir descubriendo eso. También, sobre todo en las personas que tenemos vulva, lo ideal también es poder sentir nuestro útero. El útero es el órgano que a nivel social ha sido denegado, que ha sido como el más asqueado por el hecho de que tenemos menstruación y la menstruación se ve como algo asqueroso. Entonces está un sentido que es el interoceptivo, que Ya. es el estímulo de los órganos. De hecho, muchas personas que tienen esquizofrenia los han medicado, o sea, que los han diagnosticado erróneamente por esquizofrenia, han sentido un órgano. Es que yo siento que me duele, no sé, la boca del estómago. Y le han hecho otros exámenes, lo diagnosticaron por esquizofrenia y efectivamente tenía una dificultad en la boca del estómago o en algún otro órgano. Y nosotras, sobre todo las personas dentro del espectro, además tenemos mucho más sensible el útero a los dolores. Y si es mucho más sensible el útero a los dolores, también puede ser mucho más sensible al placer. Y también, al darnos cuenta cómo se puede sentir el útero cuando se está estimulando otras zonas, se puede saber si nos agrada o no nos agrada. Súper bien. Entonces yo creo que lo esencial antes de pensar en estar con otra persona es descubrir qué nos gusta, cómo nos gusta, dónde nos gusta y por cuánto tiempo nos gusta. Y después empezar a ver, ok, yo quiero estar con una persona, ¿qué cosas yo necesito reforzar? ¿Será solamente la comunicación? ¿Será además mis habilidades sociales? ¿Qué me cuesta decodificar? ¿Los gestos? ¿O también me cuesta decodificar qué me quiere decir con la voz? ¿Le voy a contar a la persona con la que voy a estar si soy autista o no le voy a contar? Porque si no le cuento, quizás se va a dar cuenta que hay cosas que yo no entiendo y le puede desagradar, se pueda frustrar y se va a aburrir. Entonces, hay muchas cosas que uno dentro de nuestra condición tenemos que discutir con nosotros mismos para poder estar con otra persona. Tenemos que aceptarnos, tenemos que reforzarnos y hay también que aprender a confiar. Sobre todo si queremos tener una relación con una persona neurotípica que no sabe que tenemos autismo, yo al menos recomendaría decirlo, porque también va a tener una mayor empatía hacia nosotros, nos puede explicar Sí, y también al tener una pareja que sea asertiva nos puede ayudar también a poder interactuar con otras personas y con él a nivel erótico. es importante poder confiar en la pareja, sobre todo porque a veces ellos, los neurotípicos esperan cosas un poco neurotípicas de parte de las personas autistas y es un poco difícil poder entregárselas. En cambio, empatizando y enseñándole y teniendo a veces un poco de paciencia, paciencia me refiero para los dos lados. Eh, Exacto, sí, es más fácil que tratar exacto. de adaptarse a un contexto neurotípico cuando es a veces difícil y agotador.
Sí, por lo menos a mí lo que me han llegado como varias consultas es de parejas, que bueno, de chicas más que nada que tienen autismo, pero que no les gusta que las toquen, ni que las abracen, ni que las miren, ni nada. Sí, Entonces lo mejor en ese tipo de casos es ir pasito a pasito, lento. Empezar a ver, ok, ¿qué no me gusta? Que me toquen, ¿por qué no me gusta que me toquen? Me duele, me pone nerviosa, siento que pierdo el control. Entonces, ir de a poco, ir primero viendo qué pensamientos se me vienen a la mente. Muchas veces son pensamientos irracionales, muchas veces se relacionan a que yo no quiero que me toquen por barreras, por dolor. Entonces, ir viendo qué es real y qué no es real. Cuando ya tengo claridad de eso y voy sacando los pensamientos y los mitos que son errados, yo también puedo ir trabajándome. Ok, hoy día voy a dejar que me toque la mano. ¿Cómo nos podemos tocar la mano? Muchas veces lo mejor es partir por masajes, cosas que no sea algo tan invasivo. Y de a poco uno va a ir dejando que la otra persona vaya tocando el cuerpo y uno también va entregando el control. sí, Porque si es algo que no sé, que yo tengo una pareja, para más no le cuento que tengo sí, autismo, que soy terriblemente, hoy como controlada con mi cuerpo, controladora con mi cuerpo, y que me abracen y me con los toquen, táctiles, claro. puede ser yo en un burnout, un par de días sin hablar, entonces Sí, va a ser horrible. Lo mejor siempre es comunicar e ir de a poquito. Y yo recomiendo por lo menos los masajes para bebés, suave, e ir, bien suave. claro, Sí, oye, me sí, hace tanto porque si no, sentido lo que dice, sí, súper importante. Y mira, y veo hartas opiniones que están todos súper de acuerdo y agradeciendo lo que estás explicando porque es verdad, porque yo creo que las personas tienen que a veces quizás hasta aterrarse solamente en pensar en una futura relación sexual física. Quizás les produce mucha ansiedad el momento, quizás no sé, pues, de tener su primera relación sexual. Y claro, y explicándolo y haciéndolo muy de a poco, puede que sea más reconfortante de lo que, porque al final hasta las relaciones sexuales son socialmente, la gente, si tú tienes un pololo o algo, es como que es obvio que tienes que tener relaciones sexuales, coito. claro, y las relaciones sexuales Sí, las que la gente espera que tengamos y muchas veces, sobre todo cuando no estamos preparadas para tener ese tipo de relaciones, puede ser simplemente roces, caricias y otras prácticas sexuales que pueden ser tan eróticas o más eróticas que la penetración propiamente tal. Y para eso, por lo mismo, es súper importante la educación sexual desde los primeros años. ¿Por qué? Porque uno ya educa sexualmente a un bebé, a un lactante, desde el primer día uno le está dando educación sexual. Y uno dice, ¿cómo estoy educando sexualmente a mi hijo si tiene un día y me está chupando la teta? Uno ya al darle la pechuga, estamos teniendo una interacción sexual con un bebé. Al acariciarlo ya estamos enseñando el cariño físico es algo bueno. Al mudarlo, al rozar sus genitales, también ya estamos diciendo, oye, tienes acá algo, acá es parte de tu cuerpo. Entonces son cosas tan chiquititas que en la sociedad invisibilizamos porque la sexualidad lamentablemente está vista como algo malo y más sí. dentro del espectro. Sí, sobre todo que a veces, igual yo conocí a una familia que decía que su hijo que jamás podría ser, por ejemplo, homosexual, por el tema de que lo bueno y lo malo, él lo tenía considerado como algo malo, por lo solamente por lo social. Entonces, ese era su tema, la complicación que tenía por eso, era porque no podía ser homosexual, gay, solamente por la sociedad, porque lo veía como algo negativo y súper complejo. Es un caso súper complejo. Sí, Como de chico le y ese enseñaron. es el problema de muchos papás que lamentablemente por la óptica machista en la que hemos sido criados todos, les es muy difícil soltar al hijo y poder reconocer la diversidad que hay en él. Oye, Lore, me llegó acá un mensaje por interno, porque Ya, estoy viendo acá el computador que pasa todo y no alcanza a sí, leer. pasa muy rápido. Me están diciendo que el ABA se puede evaluar a los niños más pequeños, pero yo no lo había mencionado porque generalmente, de acuerdo a lo que me cuentan los papás, para poder implementar esos test hay que pagar. Ah, Y muchos papás no tienen esa posibilidad. claro. Pero cuando los chicos entran al colegio,
sobre todo si es municipal y por lo tanto tiene programa PIE, el programa PIE hace todas esas evaluaciones kinesiológicas, psicológicas y fonoaudiológicas total y completamente gratis. Sí. En cambio, muy pocos jardines implementan cosas gratis. Sobre todo en el espectro autista, que de repente, no sé, me han llegado consultas y yo digo, ¿y eso te cobraron? Terrible. Por eso que O sea, nosotros preferimos casi todas las en familias, sesiones también, ele- elegimos luchar por la educación pública y municipal, porque es mucho mejor, es mucho mejor para las familias neurodiversas. No, nos solucionan hartos problemas. Bueno, cuando tienen buenos pies también, porque a veces no son tan buenos. No escucho nada, parece. sí, no sé, también, por ejemplo, implementar el mismo whisk por fuera es algo horrible. Si yo he visto de repente, no sé, presupuestos que me han llegado así como, oye, está bien esto, y digo, es que yo no sé si está bien, es que es excesivamente caro y yo pienso, si tengo ya Sí, 2 hijos y tengo que pagar esto y las cuentas y un arriendo, no, no sé cómo lo van a hacer. carísimo. Y hay otros que han salido que en realidad no sé si funcionarán o cómo serán, pero también es muy caro. Es muy caro todo lo que sea, o sea, por ejemplo, uno lleva a un niño a hacer una evaluación y uno piensa que, a la psicóloga, al psicólogo, uno piensa que va a hacer solamente psicoterapia, pero empiezan todas las baterías de diagnóstico y ahí uno se le va la plata, porque realmente es muy caro, muy caro. Todo lo que son los test, aparte de la psicoterapia, aparte del psiquiatra, neurólogo, medicamentos cuando toman, realmente a veces es impagable. Quería Exactamente. decirle a la gente que está conectada, me sembrar una blower porque nosotros somos un montón de mamás que estamos con nuestros hijos en el mismo colegio, que es espectacular en realidad, nuestro colegio. Así que le mando saludos, están conectados del colegio los del PIE. Les quería invitar a la gente conectada que haga preguntas, que hagan las preguntas que quieran, porque, a ver, voy a mirar para atrás a ver si dice, el test ABAS 2 es un test de conducta adaptativa. A ver, no sé por qué no puedo ver los comentarios. Hay que luchar por pies, dice, ¿qué colegio? Dicen, ¿qué colegio? El colegio no habrá una web en Puerto Varas. Acá me llegó un mensaje en solicitudes y me dice que de menstruación. ¿Qué podría decir sobre menstruación? Bueno, la menstruación dentro de las personas del espectro autista, de acuerdo a muchos estudios, es muy similar entre otras personas con vulva que tienen algún trastorno del desarrollo. Y lamentablemente a comparación de la población neurotípica, generalmente son experiencias abrumadoras, horribles. ¿Por qué? Porque tienen más propensión a sufrir algún dolor. Y por lo tanto también hay más dificultad para poder controlar los impulsos emocionales, hay más posibilidades que uno pueda desencadenar en crisis. Entonces, generalmente los estudios, las personas dentro del espectro lo definen como algo terrible. Y adicionalmente, tampoco se le ha dado la importancia de la menstruación a las personas que tenemos autismo porque se invisibiliza nuestra sexualidad y se invisibiliza también la necesidad de recibir información. Entonces, en los mismos estudios, las chicas decían que saber qué va a pasar, poder predecir qué sucede, también es algo que para ellas les hubiese traído mucha tranquilidad en la adolescencia. Y también, sobre todo en las personas que tenemos autismo, necesitamos predecir para no descontrolarnos y no sentirnos como locas en el momento de que hoy no sé qué hacer, pasó esto otro y no sé cómo actuar. Entonces lo ideal siempre es estar prediciendo ya, estoy dentro de mis días, estoy Claro. con mi menstruación, estoy más sensible, me duele más. De hecho, pueden tener trastornos premenstruales mucho más dolorosos que las personas neurotípicas. Tenemos que también saber de qué manera actuar, tenemos que saber qué métodos higiénicos hay que elegir y lamentablemente no nos informan de eso. Entonces, la clave para todo es la predicción y tener la información antes que esto vaya a suceder. Y por lo tanto, si sabemos qué va a suceder, vamos a estar preparadas. Si yo sé que me pongo más sensible, yo no voy a ir
a hablar con mi compañero o no voy a hacer trabajos, por ejemplo, en el colegio con ese compañero que me irrita y que me dan ganas de matarlo siempre. Dentro de mi periodo voy a estar más sensible y voy a ser más susceptible a molestarme, a poder tener alguna crisis. Y lo mismo en la adultez, también nosotros podemos identificar cuáles son nuestros factores estresores y durante la menstruación evitarlos o saber de qué manera podemos evitar que nos podamos descontrolar un poco más. Mira, aquí nos pregunta sobre disforia premenstrual. A ver, la disforia premenstrual honestamente no la manejo muy bien. De por sí igual, obviamente hay criterios y todo, pero prefiero no hablar de temas que en los que yo no estoy muy metida. Yo estoy más metida con relación a los dolores, la manera de controlarlos, cuáles son los métodos higiénicos adecuados y adicionalmente cuáles podrían ser la mejor información que los padres podrían comunicarles a los niños, a las niñas, por la menstruación. Porque no es algo solamente que hay que educar a las niñas o a las personas con vulva, sino que hay que educar a los niños, a las personas con pene, que si bien no van a tener nunca la menstruación, sí tienen que saber de qué se trata, que es un factor normal, y también sacar todos los mitos relacionados con la suciedad que implica que una persona esté ¿cómo se llama? Menstruando. O la vergüenza que sienten a veces las niñas por estar menstruando. Exacto. Y, por ejemplo, es bueno usar pictogramas también para poder explicarle cuando no tienen lenguaje verbal. Sí, absolutamente. Los pictogramas siempre van a estar muy buenos para las personas que no tienen el lenguaje y ahí mismo se pueden incorporar cuáles pueden ser los factores que pueden estar relacionados. Por ejemplo, el mismo trastorno disfórico premenstrual que implica que es un dolor muy fuerte y que puede ser incluso incapacitante, que la persona no va a poder desarrollar una vida normal, explicarle a través de pictogramas cuáles son los síntomas que puede tener, o el mismo dolor premenstrual, cómo se podría dar, por ejemplo, que muchas veces se traduce en que son calambres. También lo otro, que las personas dentro del espectro son mucho más sensibles como a nivel sensitivo y a nivel olfativo durante el periodo. Entonces también que se puedan familiarizar con el olor a la sangre, que puedan estar preparadas, que van a tener que afrontar, por ejemplo, ver la sangre en la toalla higiénica, ya sea de género o de estas que son compradas en el supermercado, o por ejemplo, cómo poder colocarse una copita menstrual, que lo ideal también es aprender a colocarla antes de que llegue la menstruación, cosa de que puedan ensayar cómo colocarla y cómo se va a sentir cómoda. Claro. También aquí, a ver, me preguntas a ver, ¿dónde está? Me perdí. Había visto la pregunta y me perdí. A ver. La no aceptación del desarrollo del cuerpo en edades adolescentes. ¿También es frecuente o no? ¿Lo has visto? ¿Cómo que? Perdón, me perdí por 2 segundos. Que no acepten los cambios físicos, corporales en la adolescencia, el desarrollo. Por lo menos en los casos que yo he tenido, no ha sido complicado que acepten los cambios corporales. De hecho, como que les causa un poco de curiosidad, pero sí en las personas que no le han explicado que van a tener los cambios corporales, es que les ha costado un poco aceptarlo y más que costar aceptarlo, que tienen rabia. Por lo menos me ha tocado tener pacientes que han estado rabiosos, furiosos, porque no saben qué está pasando. Entonces, al momento de educarlos, mira, todas las personas, cuando ya tenemos cierta edad, vamos a tener que tener ciertos cambios, y uno les explica y les baja la furia, pero siguen enojados, y no por el cambio, sino que ¿por qué mi mamá no me dijo? Sí. Si mi papá sabía que me iba, ¿por qué no me dijo? Si mi mamá es mujer igual que yo, ¿por qué no me dijo que me iba a salir sangre? Entonces, por ejemplo, en el caso de una chica que nunca pensó que le iban a salir pechugas y que iba a sangrar, ella me decía, yo pensé que me iba a morir. Veo un día mi calzón todo manchado y yo pensé que me iba a morir. Entonces no estaba enojada por el cambio, ni siquiera por el dolor que sentía. Estaba enojada con la mamá porque nunca le dijo. ¿Cómo la mamá no le dice? También. Bueno, es que pasa que de repente yo creo que uno no nos da como que da cosas por sabidas.
Pero siempre es bueno hablar y anticipar también, sobre todo que nosotros sabemos que tenemos que anticipar. Yo creo que los padres estamos acostumbrados a anticipar y ya vivimos anticipando, ya no nos damos ni cuenta cuando anticipamos porque ya anticipamos a todo el mundo en realidad, no se me había desconectado parece. Y es Sí, importante, sí, es importante hablar todo lo que nosotros pensamos que ellos saben, también hay que hablarlo. A mí me pasa que incluso me dicen de nuevo con el tema, lo hemos hablado tantas veces, el 2012, el 2014, empiezan, me lo hablaste el 2015, y le digo, pues que es importante saber qué piensas, en qué estás, porque como te digo, uno a veces da cosas por sabida o uno no sabe lo que están pensando, entonces igual es siempre importante tratar de comunicarnos con ellos, porque o a veces también como el tema de que son tan literales algunos, que es bueno hablar las cosas de una forma bien literal y explicarla, porque a veces tiran tallas o no sé cómo somos todos en realidad, el doble sentido y les cuesta un poquito, entonces para eso puede ser un poco perturbador. exacto. Si lo mejor siempre es explicar cómo se debe y antes de cuando vayan a suceder estos cambios, cosa de reducir también la ansiedad en las personas. Sí, no, o sea, quienes dicen que es falso, no sé qué será lo falso. Netflix, pues. A ver, dice, ¿cómo ayudo a mi hijo con sus sueños húmedos? Despierta asustado a cambiarse, lavarse y cambiarse de ropa. Bueno, hay que explicar que es un proceso normal, que va a ir pasando algunas veces, que no es algo sucio, que es literalmente un proceso normal que a todas las personas con pene les va a suceder, que lo extraño sería que no les sucediese, y educar respecto a, bueno, por ejemplo, tenía un chiquitito que cuando le pasaba eso le daban como ataques como de pánico, entonces cada vez que tenía un sueño húmedo empezaba con el ataque de pánico, entonces muchas veces es bueno enseñar técnicas de respiración, de relajación, después obviamente higiene, que hay que limpiarse, que hay que cambiar la sábana, pero más que nada es una educación y muchas veces si uno no sabe tampoco cómo explicárselo adecuadamente, lo mejor también es pedir ayuda a algún profesional respecto al área, ya sea el médico general, una matrona, un urólogo, ginecólogo, pero lo ideal siempre es normalizar la situación, sobre todo porque es un proceso biológico que a todas las personas con pene les va a terminar sucediendo en algún momento. Sí, es común. Y aquí alguien preguntaba, dicen que porque algunos autistas eligen el sexo virtual al físico, como el sexting. El sexting, en realidad hay muchas personas que lo están prefiriendo, pero por lo menos yo podría hipotetizar que eso implica que de partida las demandas sociales son mucho más bajitas a través de cualquier medio que sea virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy sexeando ahí, sexteando con alguien, no le estoy mirando la cara, no tengo que estar decodificando el lenguaje no verbal. Entonces todo es mucho más explícito. Entonces también es mucho más fácil. De hecho, hay estudios, hoy no me acuerdo de qué año, pero son muy viejos de cuando hice mi tesis, que yo le hice en entrenamiento en habilidades sociales, que decía que muchas personas que tienen dificultades en habilidades sociales, entre ellos eran personas con esquizofrenia, personas con autismo y otros trastornos del desarrollo, preferían tener relaciones sexuales virtuales por lo mismo, porque así les bajaba mucho la ansiedad porque no estaban tan preocupadas de, ok, me está mirando con esta cara, hizo este gesto, la voz, ¿qué será? Hoy no entendí esto, es un modismo. Sí, Entonces con eso les bajaba mucho más la ansiedad y si es que no llegaban a entender algo, que eso era otro dato bien curioso, es que si no llegaban a entender algo, le podían preguntar a otra persona. Y bien rápido, sí, oye, me dijo tal cosa. Ah, ya, significaba esto. Entonces podían contextualizarlo. sí, así Y como uno en directo, The Good Doctor, que claro, todas las amigas, sí. Eh, no, y sobre todo que el juego sexual previo es de tanto, no sé, pues como el juego es como es más simbólico, no es directo. Entonces quizás ahí también se complica. Como que nadie es tan directo tampoco como para que pueda iniciar una relación sexual. Nadie como dice, oye, vamos, no sé. Eh, siempre hay un juego erótico previo. Entonces exacto, es la complicado. parte de seducción. Sí, debe ser más complicado.
Ahí voy a buscar más preguntas. A ver, Ya. ¿a qué edad deberíamos Oye, yo no visitar? puedo. Nos ve las preguntas, dice, ¿a qué edad deberíamos visitar al ginecólogo aunque no hayamos tenido relaciones sexuales? Pregunta. Bueno, el ginecólogo en realidad uno puede ir incluso antes de la menstruación. Yo por lo menos, recomiendo mejor ir a donde la matrona, porque es mucho más fácil acceder a una Se nos matrona va a que a un cortar, se ginecólogo. nos va a cortar en 20 segundos, por si acaso. Ya, corta y podemos iniciar y Ya, seguimos con esa ya, pregunta. se corta el tiro.